Bienvenidos, viajeros del tiempo, al canal Tierras de Hierro. Hoy abriremos las pesadas puertas de la historia para descubrir algo más valioso que el oro o las joyas: el ingenio humano frente a la adversidad. En este viaje, desvelaremos cómo nuestros antepasados, sin la tecnología moderna, lograron crear calidez y refugio en medio del invierno más crudo. Prepárate para aprender los secretos de la comodidad, la adaptación y la sabiduría que convirtieron fríos muros de piedra en verdaderos hogares. Acompáñame a sentir el calor de la historia. El viento aúlla afuera, golpeando con furia las torres que se alzan hacia el cielo gris. A menudo, cuando nuestra mente viaja hacia el pasado, envuelta en la neblina de la nostalgia, imaginamos los castillos medievales como escenarios de cuentos de hadas, palacios majestuosos donde la vida transcurría entre banquetes y comodidades. El cine y la literatura han tejido un velo romántico sobre estas estructuras, haciéndonos creer en una calidez que en verdad era una hermosa ilusión. Porque si nos detenemos a escuchar el susurro de las piedras, descubriremos que la realidad era mucho más áspera. Aquellos gigantes no fueron concebidos como hogares confortables, sino como formidables maquinarias para la guerra. Al cruzar el umbral de la historia, nos encontramos con una verdad que estremece la piel. Estos castillos, lejos de ser refugios cálidos, eran a menudo prisiones de hielo. Enormes salones donde las corrientes de aire danzaban libremente y paredes que, en el corazón del invierno, se congelaban al tacto, convertían la existencia de sus habitantes, incluso la de los señores más nobles, en una lucha silenciosa y diaria por la supervivencia. La comodidad, tal y como la concebimos en nuestro tiempo presente, era un concepto desconocido, una palabra que aún no había encontrado su significado en el vocabulario de la piedra. Para comprender la magnitud de este desafío, debemos observar la arquitectura con ojos nuevos, despojados de romanticismo. Desde el primer trazo de su diseño, la función primordial de un castillo era la defensa. Su propósito era resistir el asedio, proteger la vida ante el acero enemigo, y no la creación de un ambiente cálido para sus moradores. Cada bloque, cada ángulo, obedecía a una lógica militar implacable que, paradójicamente, hacía de la vida cotidiana en tiempos de paz una experiencia extremadamente dura. Imaginemos por un momento esos muros colosales. Su grosor, que a menudo alcanzaba varios metros en la base de las torres, no estaba allí para preservar el calor del hogar, sino para resistir el impacto de catapultas y arietes. Y aquí reside una de las grandes ironías de la construcción medieval. La piedra natural, con toda su solidez y permanencia, es un pésimo guardián de la temperatura. Actúa como una esponja para el frío, acumulando la helada temperatura del aire exterior para luego liberarla lenta e inexorablemente hacia el interior de las habitaciones. Durante los meses de nieve, esos muros que prometían seguridad se transformaban en inmensos paneles de hielo que irradiaban frío constantemente. Así, cuanto más grueso era el muro para protegerse de la guerra, más hostil se volvía el ambiente interior, creando una contradicción donde la seguridad militar reñía con el bienestar humano. La luz, ese regalo del sol que también trae calor, tenía el paso vedado. Las aberturas que hoy miramos con curiosidad no eran ventanas pensadas para el paisaje, sino estrechas ranuras verticales, aspilleras diseñadas para la letal precisión de una flecha o una ballesta. Estas hendiduras en la piedra permitían la entrada de un mínimo de luz natural, pero invitaban a pasar a las corrientes de aire más penetrantes, sumiendo las estancias en una penumbra gélida. Y aunque nuestra imaginación a veces dibuje vidrieras coloridas, la realidad es que el vidrio, hasta bien entrados los siglos XIII y XIV, era un lujo inalcanzable, una rareza reservada para los muy ricos. La mayoría de las veces, el viento solo encontraba la débil resistencia de un pergamino engrasado,
trapos o pesadas contraventanas de madera que al cerrarse para bloquear el frío, sumían la habitación en la oscuridad absoluta. El frío no solo entraba por las ventanas, ascendía desde las entrañas del edificio. Las famosas escaleras de caracol, estrechas y empinadas para dificultar el ascenso de un invasor, funcionaban en tiempos de paz como chimeneas involuntarias. Creaban potentes corrientes de aire que recorrían la torre de abajo hacia arriba, succionando cualquier vestigio de calor y expulsándolo hacia las alturas. Incluso la distribución de las habitaciones, pensada para la jerarquía y la seguridad, con los apuestos del señor en lo alto, lejos de la humedad del suelo, los exponía a los vientos más feroces que azotaban las cimas. En el gran salón, el corazón social del castillo, el techo se perdía en las alturas, a 15 o 20 metros sobre las cabezas de los comensales. Intentar calentar un volumen de aire tan gigantesco era una tarea titánica, casi imposible para la tecnología de la época. El escaso calor generado por el fuego, obedeciendo las leyes inmutables de la física, escapaba instantáneamente hacia los arcos superiores, dejando a las personas a ras de suelo sumidas en una atmósfera gélida. Se vivía en una paradoja térmica, un calor inútil acumulado bajo el techo y un frío glacial abrasando a quienes intentaban vivir abajo. Sin embargo, el ser humano no se rinde ante los elementos. Ante la imposibilidad de vencer al frío con fuerza bruta, nuestros antepasados aprendieron algo más profundo. Aprendieron a convivir con él. No luchaban con la esperanza de una victoria definitiva, sino con la humildad de quien se adapta. Entendieron que el frío era una parte inevitable de la existencia, un compañero constante como la noche o el cambio de estaciones. Y fue en esa aceptación donde floreció el verdadero ingenio. La filosofía de supervivencia se volvió simple pero esencial. Si no puedes calentar el aire de los inmensos salones de piedra, entonces debes calentar el cuerpo. Si los muros de piedra eran el enemigo que irradiaba el gélido aliento del invierno, la respuesta humana fue crear una segunda piel, una barrera que separara la vida de la roca inerte. Aquí descubrimos uno de los secretos mejor guardados de la estética medieval. Lo que hoy admiramos en los museos como arte decorativo, nació en realidad como una técnica de supervivencia vital. Al observar las ilustraciones antiguas, vemos paredes adornadas con enormes y coloridos tapices, escenas de caza y leyendas tejidas con maestría. Pero su función primordial no era deleitar la vista, sino aislar el cuerpo. Estos tapices no eran simples telas, eran alfombras gruesas y pesadas, tejidas a mano con lana y seda, materiales nobles que la naturaleza diseñó para retener el calor. Al colgar estos inmensos lienzos de ganchos especiales a lo largo de los fríos muros de piedra, se obraba un pequeño milagro de la física. El secreto de su eficacia no residía en el tejido en sí, sino en lo que ocurría detrás. Se creaba una cámara de aire estancado entre la pared helada y el tapiz. Este aire, calentado sutilmente por el aliento de las personas y el lejano fuego del hogar, actuaba como una barrera invisible, un escudo térmico que impedía que el frío de la piedra penetrara directamente en la estancia. Era el equivalente medieval del aislamiento moderno, y su efecto era tan significativo que la temperatura en una habitación vestida con tapices podía ser varios grados más alta que en una desnuda. En un mundo de frío constante, esa pequeña diferencia marcaba la frontera entre el sufrimiento y la habitabilidad. Además, estos tejidos dominaban las corrientes de aire, se colgaban sobre puertas y ventanas, creando densas cortinas que impedían que el viento helado circulara libremente, haciendo el espacio más cerrado, acústicamente más suave y finalmente más humano. Sin embargo, el calor era un privilegio costoso. Un tapiz de gran calidad podía costar tanto como una pequeña propiedad, un lujo que solo los señores feudales más poderosos podían permitirse para demostrar su estatus y proteger su comodidad. Para los habitantes menos afortunados del castillo, la lógica era la misma, aunque los materiales fueran más humildes.
Las paredes de sus estancias se cubrían con telas más baratas, pieles curtidas o incluso esteras de paja gruesa. El principio permanecía inalterable: crear esa cámara de aire salvadora, usar la tela como arma principal en la batalla contra el frío que emanaba de la piedra. Pero, ¿qué ocurría cuando uno debía alejarse de las paredes protegidas? Aquí es donde la batalla contra el invierno se volvía íntima y personal. La principal defensa no estaba en el edificio, sino sobre la propia piel. La vestimenta medieval era una auténtica armadura de varias capas, un sistema mucho más complejo y sofisticado que las sencillas camisas que a menudo vemos en las representaciones modernas. Era el equivalente antiguo de nuestra ropa técnica de alta montaña, pensada hasta el último detalle para retener la vida. La base de este sistema, el cimiento sobre el que se construía el calor, era la capa invisible que tocaba el cuerpo. Estaba hecha siempre de lino, nunca de lana directa. El lino cumplía una función vital: absorbía el sudor y la humedad, alejándolos de la piel para mantenerla seca, evitando así ese enfriamiento peligroso que provoca la humedad en el cuerpo. Sobre esta base higiénica se superponían varias capas de lana. La lana posee una propiedad casi mágica que nuestros ancestros conocían bien: es capaz de abrigar incluso cuando está húmeda. Esta combinación de lino absorbente y lana generadora de calor era la llave maestra de la supervivencia diaria. El número de capas que una persona llevaba encima narraba su historia y su riqueza, pero también la severidad del clima. Podían ser una o dos túnicas de diferentes largos y sobre ellas otra prenda más amplia y envolvente. Cada capa atrapaba su propio espacio de aire, reteniendo el calor corporal como un tesoro. Y para cerrar este círculo de protección, la ropa de abrigo exterior solía estar forrada de piel, el aislante natural más eficaz de la época. Ninguna parte del cuerpo quedaba expuesta al azar. Las piernas de los hombres se protegían con calzas de lana ajustadas, mientras que las mujeres llevaban faldas largas bajo las cuales se ocultaban también capas y medias abrigadas. Pero se prestaba una atención especial, casi obsesiva, a las extremidades: la cabeza, el cuello y las manos. Las capuchas no eran solo una moda, sino una parte integral de la supervivencia. Cubrían firmemente la cabeza y el cuello, y a menudo tenían una larga cola que permitía envolver el rostro cuando las heladas mordían con fuerza. Quizás la imagen más reveladora de la vida en un castillo sea el uso de guantes en interiores. Los guantes y mitones, forrados de piel, no se quitaban al entrar en casa. En las habitaciones sin calefacción directa, tocar una copa de metal o sostener un libro con las manos desnudas era un desafío doloroso. Incluso los pies se protegían con zapatos de cuero grueso rellenos de plantillas de fieltro o paja. De esta manera, cada habitante del medievo cargaba consigo su propio microclima. No dependían de que el castillo fuera cálido, llevaban el calor puesto. Este sistema multicapa les otorgaba la flexibilidad de adaptarse, de quitarse o ponerse defensas según el capricho del clima. Fue la ropa, y no la arquitectura, su primer y más fiel refugio. Una vez protegidos individualmente, la comunidad buscaba un centro, un corazón ardiente. En el centro del gran salón, donde la vida social latía con fuerza, se ubicaba estratégicamente el hogar, una gran chimenea abierta directamente en el suelo. No debemos imaginar esto como una fogata de campamento, sino como una estructura de ingeniería vital y un símbolo de autoridad. Un fuego rugiente, falimentado por troncos gruesos, ardía allí las 24 horas del día, devorando carretas enteras de leña para no extinguirse jamás. Sin embargo, este corazón de fuego tenía un precio oscuro: el humo. El humo acre que ascendía buscando la salida a través de una abertura en el techo, un respiradero que a menudo no era suficiente. Cuando el viento soplaba en contra, el humo se negaba a salir y llenaba el salón, creando una atmósfera densa e irrespirable. Los techos se ennegrecían de hollín y los pulmones de los habitantes sufrían enfermedades crónicas. Pero ante la terrible elección entre el humo que picaba los ojos y el frío letal que podía detener el corazón, la gente de aquella época eligió el humo como el mal menor. Porque el frío mataba rápido, y el fuego, con todos sus defectos, era la única promesa de vida en la oscuridad del invierno. A medida que el sol se ocultaba y el fuego del gran salón se convertía en brasas, el desafío del frío se trasladaba a la intimidad del descanso. Si los muros eran demasiado vastos para ser calentados, la solución fue reducir el espacio vital al mínimo.
Así nació uno de los muebles más icónicos y funcionales de la Edad Media, la cama de dosel. Lejos de ser mero símbolo de estatus o un capricho ornamental, estas estructuras eran, en esencia, una habitación dentro de la habitación. Imaginad una estructura de madera maciza, elevada del suelo para alejarse de la humedad y las corrientes de aire que reptaban por las baldosas. Sobre ella, un techo de madera y pesadas cortinas de lana o terciopelo que se cerraban por completo durante la noche. Al cerrarlas, el calor corporal de quienes dormían quedaba atrapado en un espacio reducido de apenas unos pocos metros cúbicos. Dentro de ese capullo textil, la temperatura se mantenía agradablemente estable, mientras que afuera, en el resto del dormitorio, el agua de las jarras podía llegar a congelarse. Pero el ingenio no terminaba en las cortinas. El lecho mismo era un despliegue de capas aislantes. Primero, un jergón de paja que aislaba de la base de madera. Luego un matraz de plumas que abrazaba el cuerpo y finalmente capas de mantas de lana y pesadas colchas de piel. Y para combatir el choque térmico de entrar en una cama gélida, utilizaban el precursor de nuestras bolsas de agua caliente, el calientacamas. Era un recipiente de metal con mango largo, lleno de brasas ardientes, que se pasaba entre las sábanas minutos antes de retirarse a descansar. Era un ritual de confort pequeño, pero transformador. Sin embargo, no siempre se podía estar bajo el dosel o frente a la gran chimenea. Para llevar el calor a los rincones más remotos, como los estudios de los escribanos o las estancias privadas, se utilizaban los braseros portátiles. Estos recipientes metálicos, a menudo decorados con perforaciones artísticas, permitían transportar carbón vegetal encendido de una habitación a otra. Aunque útiles, eran peligrosos. El riesgo de incendio en estancias llenas de tapices y paja era constante, y la acumulación de monóxido de carbono en espacios cerrados era un enemigo invisible que a menudo cobraba vidas en silencio. Para quienes necesitaban mantener sus manos ágiles, como los monjes que copiaban manuscritos o los contables del Señor, existían ingenios aún más específicos. Pequeñas esferas de metal huecas, llamadas pomos de calor, se llenaban con agua caliente o carbones y se sostenían entre las manos para evitar que los dedos se entumecieran por el frío. Era una tecnología de precisión, nacida de la necesidad absoluta de seguir trabajando cuando el invierno intentaba detenerlo todo. Incluso la compañía se convertía en una fuente de calor. En los niveles más humildes del castillo o en situaciones de frío extremo, el calor humano y animal era un recurso valioso. No era extraño que los criados durmieran cerca unos de otros, o que en ciertas áreas los animales de establo compartieran el nivel inferior de una torre, permitiendo que su calor corporal ascendiera y templara ligeramente las estancias superiores. En la mentalidad medieval, el calor era un bien colectivo, algo que se compartía y se preservaba con la misma reverencia que el alimento. Más allá de los tapices y las capas de lana, existía una última línea de defensa, una que no se construía con piedra ni se tejía en telares, el calor que nace del interior. En la Edad Media, la alimentación no era solo una cuestión de nutrición, sino el combustible necesario para mantener encendida la caldera biológica del cuerpo. Durante los meses de invierno, la dieta se transformaba radicalmente para convertirse en una aliada contra la hipotermia. Se buscaban alimentos densos, ricos en grasas y calorías, que proporcionaran una energía duradera. Las sopas y guisos espesos, mantenidos al fuego durante horas, eran la base de cada comida, no solo por su aporte calórico, sino por el beneficio inmediato de calentar las manos al sostener el cuenco y el pecho al ingerirlos. El consumo de especias, aunque era un lujo de las clases altas, también cumplía una función térmica. Se creía que ingredientes como la pimienta, el jengibre o la canela tenían propiedades calientes que ayudaban a equilibrar los humores del cuerpo frente al frío exterior. Beber vino o cerveza caliente, a menudo mezclados con especias y miel, era una práctica común antes de enfrentarse a las corrientes de aire de los pasillos o antes de entregarse al sueño en las camas de dosel.
Si este viaje a través de los inviernos de piedra te ha hecho valorar el calor de tu hogar, te invito a que te detengas un momento a reflexionar sobre qué otros secretos de adaptación nos aguardan en las sombras del pasado. Tu curiosidad es el fuego que mantiene vivo este canal. Si compartes este video con otros buscadores de historias, nos ayudarás a seguir explorando los misterios que el tiempo ha intentado ocultar.